Luis Carlos Galán fue un importante político colombiano. Él se presentó como candidato a la presidencia, pero desafortunadamente fue asesinado en el municipio de Soacha hace algunos años. Listo. ¿Crees que él nos dejó algún legado con su carrera política? Sí, pues la influencia del liderazgo, digamos, de Luis Carlos Galán está como en la historia de nuestro país, desde la corriente como más tradicionalista del liberalismo, del Partido Liberal Colombiano, digamos que aportó grandes ideas pues a lo que era como su proyecto de gobierno, y pues fue una lástima que no pudiera pues llegar allá. Muchas gracias, María Claudia. Y por último, ¿nos puedes dejar un saludo a nuestros oyentes de Memoriando? Un saludo para Memoriando, continúen, digamos, disfrutando de la cultura y la historia de nuestro país. Gracias. Luis Carlos Galán fue un candidato por el Partido Liberal a la presidencia de la República. Luis Carlos Galán fue un líder que a él lo asesinaron en Soacha, creo que fue en la década de finales de los 80, en el 89, porque él estaba de acuerdo con el tema de la extradición de narcotraficantes y todo. Creo que ahí estaba involucrado también Pablo Escobar. Pues eso me acuerdo, lo asesinaron en Tarima, subiendo a Tarima, y los hombres creo que eran todos de sombrero blanco, es lo que me acuerdo. Sí, Galán fue un político que es fuertemente reconocido por luchar contra el narcotráfico cuando Colombia sufría una oleada de violencia. Por tal motivo, también en su segunda campaña a la presidencia fue cruelmente asesinado en una plaza en Soacha. Sí conocí la historia de Luis Carlos Galán. Era o fue un líder político, el que supuestamente iba a cambiar pues el país, reglas, bueno, muchas cosas, el cual pues desafortunadamente lo asesinaron. Luis Carlos Galán era un senador colombiano, es candidato presidencial que fue asesinado por las mafias colombianas, es lo que yo sé de Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán fue un candidato presidencial del Partido Liberal, el que fue vilmente asesinado por el narcotraficante en ese entonces, Pablo Escobar Gaviria. De nuevo la historia nos reúne para conmemorar en agosto a un líder que, sin importar su color político, ha dejado un legado en la historia política recientemente de nuestro país, porque inafortunadamente una vez más la vida fue asesinada en primavera. El 18 de agosto de 1989 fue un día gris para Colombia de la época. El candidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, fue asesinado en la plaza central del municipio de Soacha. Y en esta emisión, Tren de Memoria le rinde un sentido y respetuoso homenaje. Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la historia de Colombia. Personalmente yo lo considero como la última esperanza política real que Colombia ha tenido en los últimos 40 años. Nada más y nada menos estamos hablando que del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, un hombre nacido el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga. Luis Carlos Galán Sarmiento se crió en la cuna de sus padres, Cecilia y Mauricio, los cuales le brindaron la mejor educación posible. Mauricio Galán, padre de Luis Carlos Galán, fue una persona que perteneció a parte del Partido Liberal y fue perseguido después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Estamos hablando de un fundamento bastante importante, ya que la vida de Luis Carlos empezaría a ser partida por la política nacional. Debido a estos acontecimientos, Luis Carlos Galán Sarmiento junto a su familia se trasladan a Bogotá, en donde él inicia sus estudios en el colegio Antonio Nariño. Luis Carlos siempre destacó en sus habilidades académicas, políticas y sociales. Siempre le decían: Luis Carlos, háblenos sobre la cuestión política que está sucediendo en nuestro país.
y él siempre daba las mejores opiniones. Cabe aclarar que Luis Carlos Galán Sarmiento, además de ser una mente muy magistral, también era un eterno enamorado. La verdad, era una persona a la cual le influía bastante el coqueteo con las mujeres, antes de conocer a su esposa. Posteriormente sigue la vida de Luis Carlos Galán. Él, después de graduarse de su colegio, se traslada a la Universidad Javeriana, en donde estudia periodismo y se convierte en una persona bastante influenciable, ya que crea diversos periódicos en la universidad, se destaca, y finalmente Luis Carlos Galán en 1974 es premiado con la embajada en Italia. Allá es donde, junto a su esposa, Gloria Pachón, Luis Carlos Galán Sarmiento crea sus diversas funciones políticas en Roma. Allá es donde él decide enfocarse concretamente y 100% a la política. Cabe aclarar que antes de irse, a él le ofrecen trabajar en El Tiempo, un periódico muy reconocido aquí en el territorio nacional y en la capital de la República. Después de esto, Luis Carlos Galán es nombrado ministro de Educación, siendo muy joven, y después se convierte en concejal de Bogotá en 1976. La vida de Luis Carlos Galán tiene diversos hechos, acontecimientos, pero lo más importante es afirmar que Luis Carlos fue una persona íntegra, que jamás se torció, que como padre es recordado por hechos curiosos, como que le gustaba jugar Pac-Man, como que su equipo favorito era Millonarios, le gustaban las charlas con Pacheco y posteriormente era un amante de la música. En su género favorito encontramos diversos boleros o encontramos diversas canciones de la época, las cuales a Galán le encantaban demasiado. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. La importancia en la política colombiana es evidente. Promovió la sinceridad de los políticos. Tuvo claro que era necesario denunciar el clientelismo y la corrupción al interior de las colectividades y además de reformar los partidos. En este homenaje, porque como dijo Galán, los jóvenes deben entender que el poder no se obtiene por concesión generosa de lo que posee. Solo el pueblo puede y debe otorgarlo, y solo lo hace cuando el aspirante a merecerlo se organiza debidamente. Finalmente llegamos a un fundamento muy importante. Ya repasamos la vida de Luis Carlos Galán, ahora vamos a hablar de su vida política. Luis Carlos Galán Sarmiento en 1979 crea el nuevo liberalismo, una alternativa frente a las grandes oligarquías conservadoras y liberales que se presentaban en la época. Para nadie es un secreto que liberales y conservadores se odiaban. Los godos contra los liberales, una batalla campal que siempre se ha vivido a lo largo de nuestra historia. Luis Carlos crea el nuevo liberalismo, un partido político alternativo, el cual, sin el apoyo de las maquinarias, lanza la campaña en 1982 en contra de las oligarquías. Aquí entramos en un fundamento el cual considero muy importante. Galán desde ese momento le permitió por aquel entonces al señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, que quería ser parte de su movimiento político, le dijo: el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria no hace parte de mi partido político. Esto en 1982 generó, digámoslo de alguna manera, que Galán sentenciara su vida unos años después. Escobar no se quedaría tranquilo y haría campaña para el liberal Alberto Santofimio, sí, el señor que todos conocemos.
la persona más pudrienta de las últimas décadas de la política antigua, junto por aquel entonces al señor Álvaro Uribe Vélez, cuando era dueño de la aduana civil y posteriormente gobernador y alcalde, gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, ese mismo. Continuando con esto, Luis Carlos Galán queda tercero en las elecciones. Todo el mundo dirá, no, pero quedó tercero, pero fue un fundamento, Dios mío, o sea, una persona sin apoyo de las maquinarias quedó tercera. Rodrigo Lara Bonilla, su fiel compañero, quedó como ministro de Justicia. Aquí entramos en un fundamento el cual considero el más importante: la narcopolítica. Galán y Lara Bonilla denunciaron la narcopolítica establecida en el Congreso Nacional de la República de Colombia. Por aquel entonces las personas estaban asociadas al miedo, porque el señor Pablo Escobar o los señores de Cali, los Rodríguez Orejuela, tenían dominado el sistema del Congreso. Entraban dineros calientes y por haberlo denunciado Lara Bonilla fue asesinado por Pablo Escobar. Esto llevó a que Galán alzara su voz y siguiera diciéndole de frente a Escobar: no tenemos por qué aceptarlo, no tenemos por qué soportarlo. Luis Carlos Galán se enfrentó solo a estas personas. Prosiguiendo con su vida política, Luis Carlos Galán en 1986, después de los acontecimientos tan tristes que vivió el país, como la toma al Palacio de la Justicia, el asesinato de Guillermo Cano, director del Espectador, o la tragedia de Armero, Galán decide lanzar su campaña con el nuevo liberalismo. Posteriormente, Luis Carlos decide retirarla para apoyar a Virgilio Barco en su totalidad, esto haciendo una derrota contundente para el conservadurismo y ganando el liberalismo. Aquí entramos en el tramo más destacado de la historia de Luis Carlos Galán: el enfrentamiento directo con los extraditables, las personas que todos nosotros conocemos. Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, liderados por el cartel de Medellín, en busca de tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos. Acá centramos a los diferentes atentados y diferentes muertos que tuvo este país. Desafortunadamente fueron muchos. Galán seguía alzando su voz y decía de frente: a nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y fue y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Que Galán sabía que su sentido era seguir hasta el final, que a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Era demasiado tarde, dirían algunos. Se acercaba el año de 1988. El cartel de Medellín, los extraditables, tenían azotados al pueblo colombiano. Asesinatos aquí, muerte de policías, asesinato de periodistas, atentados, secuestros, y Galán seguía alzando su fuerza. Galán no se dejaba atemorizar por estas personas. Aquí entramos al factor Maza Márquez, director del DAS. El DAS. Encontramos también los paramilitares, Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién más se me escapa? No podríamos decirlo y olvidarlo. A nadie le convenía que Galán fuera presidente de Colombia. Ni a los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali les convenía tampoco. Aquí es donde la política se ve manchada totalmente. Porque a Galán no lo mató solo Pablo Escobar, como todo el mundo nos hace entender. No, señor. A Luis Carlos Galán Sarmiento lo mató el Estado colombiano. A Luis Carlos Galán Sarmiento lo mató el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el DAS, Maza Márquez y el señor el cual estaba involucrado con más importancia por el poder político, por el poder que le conllevaba superar a Galán para poder ocupar ese lugar. No les estoy hablando de nada más y nada menos que Alberto Santofimio.
el cual le dijo a Escobar: si usted lo mata y yo soy presidente, la extradición se anula. Eso nos han vendido, nunca nos lo han dicho. Yo se los digo, Galán fue asesinado por esas personas. Luis Carlos sabía que su fin estaba cerca y desafortunadamente el 18 de agosto de 1989, a las 8 de la noche, en Suacha, Cundinamarca, le cambiaron los escoltas hace una semana. Lo habían intentado asesinar una semana antes en Medellín, que el general Valdemar lo intentó salvar y lo salvó. ¿Y qué pasó después? Lo que todo el mundo sabe. Lo asesinaron a él en el día. Curiosamente, murió igual que Luis Carlos el mismo día. Y desafortunadamente en la noche, Luis Carlos es balaceado, los mismos escoltas. Ya todo estaba francamente listo, preparado para eso. En lugar de llevarlo al hospital de Bosa, lo llevan al hospital de Kennedy, en donde llega sin signos vitales, ya muerto. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué este país mata a la gente que en verdad quiere trabajar por él? ¿Por qué no podemos decir lo que sucede? Porque mientras sigamos permitiendo que estas calañas de políticos, de asesinos, de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, lo que usted quiera, que atente contra la seguridad moral y ética de nuestro país, apague y vámonos. Esto no se trata de salir huyendo de nuestro país, no señor, esto se trata de estar aquí, de ponerle el pecho a la situación. Y de, como decía Galán, la vida en el fondo es muy corta para dilapidarla, pero es apasionante para gastarla en el servicio de nuestra patria. Y eso, si eso significa morir, estoy dispuesto a morir por este país, teniendo en cuenta todo lo que delimita. Pero es importante que el legado de estas personas no muera, que sigamos en pie de lucha para impedir que estos sucesos se vuelvan a repetir. Yo me opongo a seguir tolerando las oligarquías y el dolor de patria que hemos llevado durante más de 223 años. Eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. En esta emisión de especial de Tren de Memoria queremos lograr un encuentro que la historia nos permitió vivir, y en una entrevista a Luis Carlos Galán hecha por el gran Heriberto de la Calle, interpretado por Joan Samper. Doctor Luis Carlos Galán, muchas gracias por haber venido. Yo pues la verdad, sí le agradezco mucho, la verdad. Doctor, lo va a empezar a ilustrar eso. Bueno, se me vaya a poner bravo, doctor, porque es que yo corro de trabajo. No, doctor Luis Carlos Galán, pues yo la verdad, sí le quería decir a su merced que 34 años después, todo el mundo lo sigue extrañando, doctor. Ah, es que su merced, si yo hubiera sido doctor, no, la verdad, yo sí hubiera querido ser como usted, doctor, porque es que la verdad, la situación actual se encuentra muy mal, doctor. Pero es que ¿qué se va a hacer con las maricadas, cierto? Ay, es que doctor, es que no, ya no saben ni que crean a esos políticos, doctor, porque es que ahora dicen que supuestamente a su merced, es que solo lo mató el señor Pablo Escobar. Ay, es que la gente ya la miércoles, es que la gente, es que uno ya no sabe ni a quién creerle, doctor, cuando todo el mundo sabe que en su merced, eso lo suyo fue grave, doctor. Yo no sabía, pero lo suyo no fue muy grave, doctor. Y es que por allá estuve involucrado hasta el doctor Álvaro Uribe. Pero no, quizás sabe como el huevo. Pero es que usted sabe que siempre se ha hecho así. Como Maza Márquez, que supuestamente que no tiene nada que ver con su merced. Es que se hace el marica. Pero bueno, doctor, es que uno ya no sabe cómo se manejan las situaciones en el país, doctor. Pero pues sí, doctor, otra cosa que yo le quería decir es que la verdad, yo sí sabía que su merced iba a hacer el cambio en este país, pero pues desafortunadamente, doctor, como que a este país le gusta comer mierda, porque es que no vota por la gente que es, y como que le gusta matar a la gente que en verdad hace bien las maricadas por uno, doctor. Pero pues sí, como también está involucrado por allá en su merced, doctor, todo lo que tiene que ver relacionado con el DAS y por allá con esos maricas, de por allá de los carteles de la droga, porque es que si uno habla además, pues doctor, a uno lo va matando.
Pero la verdad, doctor, en este momento yo sí le quiero decir que es que la verdad uno ya no sabe a qué uno se dedica, porque es que, doctor, es que usted supiera todas las cosas que me presentan, pero no, doctor. La verdad yo sí me siento un poquito triste porque su versión no fue presidente de este país, doctor. Pero la verdad yo sí quiero decir las cosas, que es que como ahora al IVA le meten una maricada tan grande, doctor. Por allá en su época decían que el IVA no iba a subir y ya en pleno 2023 esa maricada está muy alta, le subieron hasta la canasta para mirar, doctor, y uno ya no sabe qué atender, doctor, porque la situación está re grande. Pero así, doctor, cuando yo le digo que pues uno habla y habla y pues a algún momento a uno lo van quebrando. Pero pues, doctor, eso sí, como decía el doctor dictísimo Álvaro Uribe Vélez, ustedes saben que yo no hice nada, que yo soy una persona íntegra. Ay, puras mejoradas, doctor, ay, no puras mejoradas, doctor. Pero bueno, usted sabe, doctor, yo sí le agradezco haber venido, haberse tomado el tiempo, doctor, pero como su merced sabe, las cosas se ponen a veces muy complicadas con tanta maricada de los políticos. Porque ¿sabe qué pasa ahorita, doctor? Ahorita la situación está tremenda, porque es que se vienen las elecciones territoriales y uno no sabe por qué huevón va a votar, o sea, uno no sabe qué huevón va a volver a hacer, doctor, es que uno ya no sabe qué huevón la va a hacer. Pero sí, doctor, yo sí le quería decir que era por respetar mi trabajo, la verdad, yo sí lo valoro mucho, pero ustedes se le quiero recordar una cosa, doctor, que los políticos se hacen los huevones y que ahorita la situación está muy caliente, doctor. No es que ahorita volvieron a los del clan del Golfo, doctor. Y sabe que lo peor, doctor, que por allá están diciendo que es que el ELN no quiere hacer la paz, no quiere estar haciendo los huevones. Pero si doctor no diga nada, porque después, así como lo mataron a usted, me resulta matando a mí. Así, doctor, eso era lo único que yo le quería decir, porque es que uno ya no sabe, ¿cierto, doctor? Pero bueno, doctor, gracias por haber venido, doctor, y muchísimas gracias, doctor. Adiós. Este es un llamado para que, como dijo Galán, la comprensión de Colombia está iniciando otra época histórica y para que en verdad haya un salto cuantitativo de la interpretación del país en el conocimiento de sus realidades y posibilidades en todo Colombia, y tienen una tarea por cumplir. La conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Galán es recordado con su imagen, ideas y figuras que quedaron grabadas en la memoria colectiva de un país que se ha acostumbrado a llorar la muerte de los grandes dirigentes que han luchado por un cambio social. Los esperamos en una próxima emisión de Tren de Memoria. Síganos en nuestras redes sociales como Semillero Memoriando, en YouTube como Memoriando y Tren de Memoria. Y no olviden que la vida no puede ser asesinada en primavera. Con la justicia, con la democracia, con la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, lo que fuera merecer, sea.